obstáculo, no ser fiel o no ser idóneo. Amén. Hay que ser fiel y hay que ser idóneo. ¿En qué? En la trayectoria ministerial. Segunda Timoteo 3:8 dice, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Cuántos de nosotros nos resistimos a servir? Y en este caso resistimos la verdad, porque hay una verdad de cómo deben de ser las cosas, y nosotros no queremos hacer las cosas conforme a esa verdad que está en Jesús. No podemos ser siervos, no tenemos una trayectoria correcta o no tenemos un ministerio correcto, ¿ok? La palabra fiel nos habla de digno de confianza o que cumple sus encomiendas. Amén. Y la palabra idóneo nos habla que presenta, modela o que tiene las condiciones y las facultades y los requisitos que se exige el uso al que se le destinará. ¿Cuántos de nosotros somos fieles o idóneos? A lo mejor tienen las capacidades, las habilidades, las aptitudes, pero no eres digno de confianza. O sea, eres idóneo, pero no eres fiel. No tienes una buena trayectoria ministerial. ¿Cuántos tienen trayectoria ministerial? ¿Sí saben lo que es una trayectoria ministerial? Yo hace rato les conté un poquito de mi trayectoria ministerial. ¿Sí? Me convertí a los 11 años, estuve en una iglesia 10 años, en otra iglesia 10 años y en otra iglesia 6 años. Tengo 3 pastores, de los cuales 2 me nombraron pastores. Amén. Yo no salí por una división, yo no salí porque no me gustaron las cosas, salí por obediencia. Amén. Porque alguien vio algo bueno en mí, algo que Dios también vio en mí, se lo mostró a ese siervo. Y por eso me pusieron en este lugar. Pero ¿cuántos de nosotros nos autonombramos? Y buscamos saber quién nos da cobertura. El que menos nos conozca es el que nos dé cobertura. ¿Va? Y cuando ya no nos gusta cómo es, pues gracias y buscamos a otro. Cuando tú tienes un padre que te creó, un padre que te engendró. El apóstol Pablo dice, aunque tengan miles, yo soy su padre porque yo los engendré en el evangelio. Y es triste que muchos que nacieron en una iglesia andan por un montonal de iglesias, ¿sí? Y no reconocen ni quién fue su primer pastor, lo menosprecian. Escucha, la Biblia nos enseña que no tenemos que ser así. Y queremos y pretendemos un día nosotros tener un buen cargo, una buena encomienda. ¿Tú crees que va a ser correcto? ¿Eh? No, hermanos. No y no. Amén. Séptimo punto y último, no aprender a estar bajo autoridad. Gálatas 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, y expuse en privado a los que tienen cierta reputación, cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Y reconociendo la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ellos nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mira, la Biblia dice que el apóstol Pablo, Dios o Jesús se le reveló cara a cara, ¿sí o no? Él iba en un caballo dispuesto a matar gente. Jesús se le aparece en un resplandor, cae, él le pregunta quién eres. Jesús le dice yo soy a quien tú persigues, etcétera, etcétera. Y le dice que él va a ser un instrumento para predicar el reino. Amén. Pablo llega con un hombre que se llama Ananías, o Ananías llega donde estaba Pablo, ora por él, recibe la vista, y dice la escritura que inmediatamente predicaba a Dios, predicaba el evangelio. Amén o no amén. Así lo dice. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un llamado de parte de Dios? Un profeta te da la palabra, el pastor te da la palabra, tú recibes un sueño o algo, sentimos de parte de Dios que es el momento donde tenemos que empezar a ejercer el ministerio, cualquiera que sea. Y como Dios es el que te lo mostró, Dios es el que te habló, Dios es el que te lo reveló, tú te sientes soberano, absoluto.
A nadie le tienes que entregar cuentas, porque Dios es el que te llamó, no el hombre. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Cuánta gente hay solitaria, llaneros solitarios, cabalgando por todo el mundo, sin cobertura, sin estar bajo autoridad? Porque Dios les habló. ¿Cuánta gente hay que llega al pastor y dice: pastor, el Señor me dio un sueño, me dio una palabra para usted? Y el pastor amablemente o prudentemente o mansamente escucha la palabra, pero al ratito la profeta o la vidente o como le quieran decir, resulta que ve que el pastor no pone en práctica la palabra y llega: oiga, pastor, pero Dios le habló, porque usted está resistiendo al Espíritu Santo. Oiga, usted, pastor, está mal, porque el Espíritu Santo ya dijo esto y va a venir juicio a la iglesia. Y yo te hago una pregunta: ¿quién habló, tú o Dios? Entonces, ¿quién eres tú para venir a decir al pastor si lo hace o no lo hace? Porque no hablaste tú, habló Dios, y tú estás bajo la autoridad de un pastor. Amén. La Biblia enseña que todos los dones, todo lo que se mueve dentro de una iglesia, todo, hay un administrador de todo eso, y todos tenemos que estar sujetos a un administrador, y ese administrador es el pastor. Pero nos brincamos los lineamientos bíblicos. Aquí el apóstol Pablo, escucha, hermano, la Biblia revela que fue llamado por Dios directamente, pero el Espíritu Santo le habló y le dijo que tenía que venir a los apóstoles y presentarles y exponerles el evangelio. Amén. Él se puso en una evaluación delante de ellos. Ellos lo evaluaron y consideraron que efectivamente el llamado que tenía no era de él, era de parte de Dios. Y dice la Biblia que le dieron la diestra por señal, o sea, lo ungieron y lo encomendaron. Él tuvo que venir a tomar autoridad para poder ir a ejercer un ministerio, aunque ya había sido llamado por parte de Dios para ejercerlo. Él lo hizo. ¿Por qué tú y yo queremos andar como llaneros solitarios? Cuando la misma revelación dice que el Espíritu Santo le habló y dijo: para no correr en vano. ¿Cuántos estarán corriendo en vano? Aquí está bien claro, hermano. Para no correr en vano tenemos que estar bajo una autoridad. Nos tienen que dar la diestra por señal. No es lo mismo, escucha, no lo tengo acá, se me olvidó pasar, ahorita me estoy acordando, no lo tengo acá. Pero no es lo mismo tener poder que tener poder. Valga la redundancia de la palabra. La Biblia dice que seremos investidos del poder de lo alto. Pero esa palabra poder tiene varias connotaciones, pero para mí las más importantes son dos: dunamis y exousia. El dunamis es que cuando tú y yo creímos en Jesucristo recibimos un poder, una capacidad, una habilidad para hacer cosas de parte de Dios. Amén. Para echar fuera demonios, para sanar, para predicar, etcétera, etcétera. Ese poder ya lo recibimos de parte de Dios y ese es el dunamis. Pero nos falta el exousia. El exousia es cuando te dicen: ahora sí puedes ir y hacerlo. Fue lo que Pablo recibió un poder para hacerlo, pero el Espíritu Santo dijo: pero tienes que ir y pedir la facultad, la autoridad para hacerlo. Es como si tú tuvieras la facultad o la capacidad o la virtud de barrer muy bien, pero acá hay un barrendero. ¿Tú puedes venir y ponerte a barrer? No, porque hay una persona comisionada. Pero cuando te dan el exousia, ahora sí tú eres el encargado de barrer. Tienes esa autoridad conferida. Todos, hermanos, necesitamos tener una autoridad conferida. No nos mandamos solos. El centurión le dijo a Jesús: yo soy un hombre bajo autoridad. Amén. Y porque estoy bajo autoridad, tengo autoridad. Y le puedo decir a aquel: ves y ve. Amén. Tú y yo, hermano, no podemos pretender ser buenos siervos. Tú y yo no podemos pretender tener un legado ministerial de parte de Dios o de parte de un pastor si no tenemos estos 7 puntos. Amén. Necesitamos tener estos 7 puntos. Si no los tenemos, son un obstáculo tremendo en nuestro caminar cristiano. Amén. Primera de Juan capítulo 4, 18 dice: en el amor no hay temor. El que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. ¿A qué le tememos? ¿Pablo temió presentarse delante de los apóstoles?
Pablo temía estar bajo autoridad y que lo evaluara, que entregara cuentas. ¿Por qué nosotros sí tememos? ¿Por qué el pastor nos da una encomienda y no llegamos a la semana, a los 15 o al mes y decirle, pastor, mire, aquí está mi reporte de la persona que fui a visitar o de la persona? O sea, ¿por qué no? Todo eso son puntos a nuestro favor que nos van a promover. Tememos que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Gloria a Dios si no lo estamos haciendo bien. Nos van a corregir. Vamos a enderezar y nos van a promocionar. Amén o no amén. Yo espero, hermano, que esto nos sirva demasiado. Hay una imagen de Spurgeon que dice, ¿sabes por qué la iglesia tiene poca influencia en el mundo actualmente? Dice, porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. La cultura del mundo se está infiltrando en la iglesia. Tú y yo podemos hacer la diferencia para recobrar eso, hermano, en nuestras iglesias, para recobrar esa cultura de reino dentro de nuestras iglesias, para tener las actitudes correctas dentro de las iglesias y que los que vienen lo aprendan. Aun cuando la gente tú veas que tiene la razón, que te diga, hermano, pero es que mire esto y esto y esto. Sí, hermano, pero de todos modos las cosas no son así. Hay que sujetarnos, hay que obedecer. El día que a ti te toque hacerlo, entonces lo haces a tu manera. Pero mientras nos sujetamos y obedecemos y hacemos las cosas como nos las piden. Esa persona tiene que formarse. ¿A poco en tu casa te gusta cuando te manda tu papá y tu mamá a hacer las cosas? Y la manera en que te mandan, ¿verdad que no? No, pero tenemos que hacer de esa manera, no nos queda otra. Y lo aprendemos. Y eso nos promociona a ser mejores en la vida. ¿Amén? ¿Ok? Bueno, por último, hasta abajo dice, el que no vive su realidad en la realidad de Dios, ¿cuál es tu realidad? Voy a poner un ejemplo. Eso venía en una imagen. Superman. ¿Superman es un ser terrenal o es un ser celestial, por decirlo así? ¿Es terrenal o celestial? ¿Nació en este mundo o vino de otro mundo? ¿Tú dónde naciste? ¿En este mundo o vienes de otro mundo? ¿En este mundo? ¿Sí? Entonces, ¿somos seres terrenales con una experiencia celestial? ¿O somos seres celestiales con una experiencia terrenal? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, yo no soy de este mundo. El problema, hermano, es que nos hemos conformado a este mundo y nos vemos como de este mundo. Y por eso nos adaptamos al mundo. Y la palabra dice, no os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. Tenemos la facultad de no conformarnos, hermano. Hay una cultura de reino. A esa no tenemos que conformar. Superman se adapta y tiene una identidad terrestre, pero no es un terrestre. Él no quiere vivir en su identidad. Amén. Tú y yo tenemos que vivir en nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿La terrenal o la celestial? Déjala que aflore. Déjala que aflore. Y todo lo que Dios ha preparado para ti, lo vas a obtener. Amén. Damos un aplauso a la honra y gloria del Señor. Gloria a Jesús. Bueno, pues así doy por terminada esta plática. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor.